Amén, buenas noches, bienvenidos a todos, qué rico ver varias camaritas encendidas y los que la tienen no apagadas, que si no quieren preguntas de los primeros, les aconsejo prender. Eh, Esta es una palabra que se viene preparando de hace bastante tiempo. Cintia no quería preguntitas, ya encendió su cámara para que la saquen de la lista. Esta es una enseñanza que viene hace bastante tiempo. Al principio no lograba entender porque en una de las tantas llamadas con Rubén, él me decía que el Señor estaba tratando cosas en mí de 3 en 3, y el 3 se me viene repitiendo de hace muchísimo en las cosas del Señor. Y de repente estábamos en conversaciones y me dice, la idolatría. Y yo, me nombró dos más, pero la que me quedó dando vueltas fue la idolatría. Porque yo decía, no sigo otros dioses, porque uno humanamente inmediatamente asocia la palabra idolatría a otros dioses. No sé, santitos, virgencitas, no sé, cosas así, que es como lo más conocido. Y un día de hecho lo dije por acá, porque un día estaba, no recuerdo si fue una prédica o un comentario de Claudina. Ella dijo una simple frase y yo hice clic. La idolatría es hacia mí. Yo me idolatro. Y antes, mientras Claudina recibía la palabra que nos acaba de compartir, yo le escribí a Rubén que en la última alabanza también recibí. Vi muchas esposas. ¿Conocen las esposas, no las de los policías? O si le dicen de otra forma, no sé, pero vi muchas esposas. Durante la alabanza algunas hicieron polvo, otras cayeron, pero otras se quedaron y se ajustaron más a las muñecas. Yo no sé qué quiere el Señor hoy con nosotros. Solamente prepare un tema, pero es Él el que quiere redargullir en cada uno de nuestros corazones. Porque no ha sido fácil. Lo he vivido. Y durísimo. Es como que he tenido el palo de guayabo de la hermana Sionita aquí al lado. Porque de verdad que ha sido durísimo. Y la palabra que le dio a usted el Señor, que le decía pendeja, se me vino pero multiplicado por 1000. No sé si conocen la historia de Narciso, ¿alguien la conoce? ¿Quiénes sí, quiénes no? Claudina la conoce. ¿No, no la conocen? La historia de Narciso habla de un ser mitológico, obviamente. ¿Por qué le puse este nombre? Porque este ser mitológico comenzó a contemplar su imagen, su rostro, su cuerpo. En el espejo, dicen algunos, pero la leyenda dice que un brujo le dijo a sus padres que Narciso iba a tener una larga vida, siempre y cuando no viera su reflejo. Y él era muy de noviecitas, enamoraba a las mujeres, pero después se aburría y las desechaba. Y había una que Narciso la enamoró mucho, que se llamaba Eco. Y ella, hay varias versiones en la que yo conozco, ella lo guía a beber agua del río, a un río cristalino, hermoso, precioso.
Y cuando él se agacha a beber el agua, queda prendado, enamorado de la imagen que vio reflejada. Tanto así que él no pudo dejarse de mirar. Hay algunas leyendas, o sea, esta leyenda tiene muchas versiones. Hay algunas versiones que dice que él quiso besarse y cayó y murió ahogado. Y otra que es la más conocida, que dice que él no podía despegar los ojos de la figura que tenía frente a él y dejó de atender sus necesidades básicas y su cuerpo se fue consumiendo porque él solo bebía agua, porque estaba en el río mirándose y contemplándose. La leyenda es mucho más larga, pero él muere en ese lugar y donde quedó su cuerpo creció una flor y esa flor es muy hermosa y se llama narciso. Dicen que huele feíto, pero no sé, nunca he olido un narciso. Como les decía al principio, la idolatría no es solamente hacia otros, sino que está en nosotros mismos. Nos endiosamos, nos ponemos en un pedestal, y lo peor de todo es que muchas veces no nos damos cuenta, porque estamos tan ensimismados como este narciso mirándose en su reflejo, que no nos damos cuenta. Actualmente hay una mayor cultura al culto del cuerpo, valga la redundancia. Se venden más productos de cuidado personal, de hecho yo ando así como con las arruguitas, las membresías a los gimnasios, cirugías estéticas, compra de ropa, joyas, relojes, coches, autos, vehículos de última moda, y ya ni que nombrar la famosa selfie. Algo que ha surgido en los últimos años. En uno de los estudios que investigué decía, sin borrar nada, muéstrale tu galería de fotos a la persona que tienes a tu lado y que esa persona cuente cuántas fotos tuyas tienes y cuántas fotos que no sales tú. Y la mayoría son selfies. Porque salimos a algún lado y posen y salimos todos. No todos, obviamente. Hay personas que no les gustan las fotos. Pero la mayoría estamos en esa moda de la selfie y con filtro. De hecho, para esta prédica, anoche, cuando me vieron llorar y todo, el Señor me pidió sacar el filtro que uso en el computador. Por eso me ven con más ojeras. Hoy estoy al natural. Esta es la Yossi que el Señor quiere que todos conozcan. Vamos a ver algunas alternativas, o sea, algunas características. Las cosas, y aquí se van a acordar del comentario que me hizo Claudina ayer. Tirón de oreja para la Yossi. Las cosas o se realizan a su manera o no se realizan. ¿Por qué? Porque equiparamos el compromiso con la pérdida. Preferimos no hacerlo a que se haga a la forma de otro. Segundo punto. Las personas idólatras, voy a hablar en tercera persona porque lo copié de un estudio, pero me incluyo en todo. Sienten que debe ser el centro de atención para validarse a sí mismas. Punto 3. Descuidan las necesidades de lo que los rodean y piensan solamente en términos de lo que los favorece. Punto 4. Necesita recibir halagos constantemente. ¿Por qué? Porque intentan cubrir su baja autoestima. A diferencia de una persona con buena autoestima,
alguien con ego desmedido, que es parte de la idolatría, necesita la aclamación de los demás para mejorar su propia imagen, subdesarrollada en secreto. Punto 5. Deme un segundo. Aquí sí. La mayor parte del tiempo están solos, porque somos personas demandantes y narcisistas. Solo consiguen que los demás se alejen por agotamiento y desgaste emocional. Punto 6. Creen que el éxito de los demás implica su fracaso. ¿Por qué? Porque una persona idólatra se siente mejor cuando la gente a su alrededor es menos que nosotros. Con frecuencia les gusta ser los galardonados. Acá les decimos, ¿cómo es? Canapé. Los canapés, no sé. Canapés, porque Florita mesa. en todas las celebraciones hay pancitos chiquititos, canapés, entonces los idólatras, ególatras están en todo. O el arroz, porque todo siempre lo acompañamos con arroz. Acá se usan muchos términos. Punto 7. Le gusta debilitar a otros. Pretenden asegurarse así de que los demás no los superen en ningún ámbito, ni en los negocios, en la vida en general, por lo que estamos constantemente a la defensiva. El carácter es uff. Ya algún día Felipe les contará. Punto 8. Suelen actuar como un espejo, intentando proyectar en los demás sus propias carencias, el ego incluido. Siempre queremos que todos se parezcan a nosotros y que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero no somos todos iguales y es algo que por más palabras que usemos, cuesta mucho entender. El narcisismo es un término muy usado en psicología. ¿Sí o no, amiga? Para describir una preocupación por uno mismo. Es un término griego tomado del nombre del mitológico Narciso, quien se enamoró de su propia imagen y estaba condenado a morir porque no se apartaría de ella. Si nosotros lo vemos así como terrenalmente, murió de inanición porque no comía. Y no había nadie que estuviera pendiente de él que le llevara la comida al río, porque quizás hubiese estado varios años más mirándose, pero él estaba solo. Un narcisista es una persona que muestra un alto nivel de egoísmo, vanidad y orgullo. Él ve todo desde una perspectiva de, ¿y esto a mí cómo me afecta? ¿O cómo me beneficia? ¿En qué me beneficio yo al hacer esto? La empatía de la cual nos habló Meli hace poquito es imposible para el narcisista. Porque su única perspectiva es la centrada en el yo-yo. En psicología, el narcisismo es visto como un amplio espectro de condiciones que van desde lo normal a lo patológico. Ahí después, si tienen dudas, le pueden preguntar a nuestra psicóloga estrella. Va a atender gratis, yo creo, estos días, porque va a tener varias consultas. Ahora me van a ver leyendo mucho porque tengo muchos versículos. De verdad que cuando hablaba con Rubén de este tema, yo le decía, es que es increíble cómo la Biblia nos habla de esto y nosotros hemos leído más de una vez estos versículos y no lo hemos relacionado. Porque hemos hablado muchísimas veces del orgullo. Pero ¿y qué hay más allá del orgullo? ¿Qué es lo que engloba todo? Ayer Claudina me decía que no sea perfeccionista. Y es parte de. ¿Por qué me falló la decoradora?
No porque le faltaran globos, no porque haya anotado mal la fecha, porque Dios está trabajando en mí. Porque muchas veces para nosotros es más fácil decir, el enemigo me está atacando, el enemigo está haciendo esto en mi vida, el enemigo, y somos nosotros nuestro propio enemigo, porque no permitimos que Dios trabaje en nosotros. Muchas veces somos nosotros nuestra propia piedra de tropiezo. Y a mí de verdad que me llegó así un piedrazo cuando logré entender que de la idolatría que me estaba hablando el Señor a través de Rubén, era yo. Si hasta tuve el descaro de cambiarme el nombre, porque yo siempre les he dicho, antes era Jocelyn, ahora soy Josie, como los apóstoles. Pero el Señor no me ha permitido cambiarme el nombre porque yo aún no soy nueva criatura. Porque Él aún trabaja en mí. Y en cada uno de nosotros. Porque perfectamente esta enseñanza podría haber quedado guardada, podría haber quedado en una conversación con el pastor y yo. Pero si estamos tocando este punto que ya se ha tocado un montón de veces, solamente que ahora tiene otro nombre, es porque el Señor nos quiere hablar a cada uno. Y esas esposas que tenemos, el Señor las quiere hacer polvo. Pero depende de cada uno. No porque hoy yo esté dando el tema, voy a estar libre antes que cualquiera de ustedes. Porque cada uno va a vivir su proceso a su manera y a su tiempo. Ayer después de la reunión, fue cosa de botón rojo, lloré hasta que me cansé y le decía, Señor, ¿soy digna de dar el tema mañana? Y tembló. Y tembló acá. El Señor nuevamente me decía, no delegues. Bueno, acá le diríamos, no le quite el potito a la aguja. Vaya y hágalo. La Biblia nos dice que nacemos pecadores desde la caída. Voy a ir a Romanos, capítulo 5, versículo 12. La mayoría está en la Nueva Traducción Viviente. ¿O todas? Todas las Nueva Traducción. Es que tuve mi ayudante, que mientras decorábamos acá, mi ayudante me vio los textos bíblicos para tener todo listo. Porque ayer me dijeron que aprendiera a delegar, entonces yo, mi amor, ayúdame. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ya hemos dicho un montón de veces que la muerte no es solamente cuando ya nos van a enterrar y todo, sino que la idolatría nos puede llevar a una muerte espiritual. Y es eso lo que debemos entender. La palabra que acabamos de leer significa que nacemos solo con tendencias pecaminosas, sin la capacidad de ser buenos o justos por nuestra cuenta. Es lo que conocemos como naturaleza humana, o que en la Biblia llama la carne. Vamos a leer otro texto. Está en Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21. La batería me muere. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles los que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios.
Y con esta palabra el Señor nos confirma que somos muchos los que estamos siendo procesados por idolatrarnos. Ayer Evelyn nos decía, yo sentí envidia, yo tuve celos. ¿Y cuántos más que están calladitos? ¿Cuántos más han tenido celos de un hermano de la iglesia, de un hermano de sangre, de un amigo? Porque cuando, ¡ay, qué linda tu blusa! Y yo la quisiera en mí, ¿no? ¡Oh, qué lindo cómo llevas tu pelo! ¿Con qué intención lo estamos diciendo? ¿O por qué lo decimos? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Parte de nuestra naturaleza pecaminosa es un enfoque total en uno mismo, en siempre querer todo para nosotros. Ese enfoque también es llamado egocentrismo, el yo. De hecho, yo no entendía por qué, pero mis hermanas cuando eran pequeñas me decían yo. ¿Te acuerdas, Claudia? Me decían yo, porque era todo. Yo hice esto, yo compré esto, yo las voy a llevar a esto, yo... Estaban cansadas, entonces era la yo. Es como los bebés ven y experimentan el mundo. El narcisismo es como el egocentrismo en el sentido de que el adulto todavía se relaciona con el mundo como un niño. Una perspectiva que impide el crecimiento y las relaciones personales. Y si impide el crecimiento, nos dejará avanzar en lo espiritual. Esto nos estanca y mucho. Las teorías psicológicas sobre el narcisismo sugieren que la persona narcisista usa mecanismos de defensas para idealizarse a sí mismo, de modo que no tenga que enfrentar sus propios errores, pecados o defectos, el estado de caída. El diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista describe los patrones de comportamiento de una persona como altiva, no empática, manipuladora y envidiosa. Él también posee un sentido de derecho y grandiosidad. Desde una perspectiva bíblica, está claro que estas condiciones del corazón se deben al orgullo, que es pecado. Por acá tengo otras características o síntomas, sintomatología, no sé cómo le quieran poner ahí en sus apuntes. Punto 1. Asume responsabilidades que no le corresponden. Punto 2. Creencia de ser imprescindible para los demás. Punto 3. Necesidad de hacer feliz, agradar, satisfacer y cuidar del otro, asumiendo un rol maternal. ¿A cuántos nos han dicho? Ay, eres la mamá de todos. Eres muy mamá. 1, 2, 3, 4. Punto 4. Concepción de amor como un acto de sacrificio. Eso a mí me llamó la atención. Punto 5. Tendencia a estados depresivos ante la falta de atención o aceptación social. Punto 6. Autorrecriminación por todo aquello que no ha podido o no ha sabido hacer. Punto 7. Evita que las personas que la rodean se disgusten. Por eso que normalmente terminamos solos, ¿no? Y el último punto, hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resignación al sufrimiento. Voy a Proverbios 16, 18 y dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída.
La Biblia nos dice que no solo miremos nuestros propios intereses, sino también los de los demás. En Filipenses 2:4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Viene otro punteo, de verdad que aquí hay mucho para puntear. El narcisista o el idólatra o el autoidólatra, no sé cómo llamarlo, desobedece rutinariamente este comando. Y está en la palabra, en Filipenses 2:4. ¿Por qué? Punto 1. Estos son más largos, así que después se los puedo pasar si no los alcanzan a escribir. Imagen distorsionada de uno mismo que incluye sentimientos de omnipotencia y sentirse de una categoría especial. Somos VIP. Existe una percepción egocéntrica de la realidad y fantasías de éxito, poder, belleza o amor ideal ilimitados. Punto 2. Falta de empatía. Les voy a compartir el Word después, ya para los que no alcanzan a tomar nota de todo. Falta de empatía. El narcisista es incapaz de reconocer o tratar de experimentar lo que otros sienten. Y Meli nos dejó clarito. La empatía es ponerte en los zapatos del otro. Pero si somos ególatras y narcisistas, no podemos. Porque nuestros zapatos son más importantes y son más bonitos. Tienen mejor taco, mejor color. ¿Cómo me voy a ir a poner en los zapatos del otro? No podemos. Punto 3. La hipersensibilidad a la evaluación de los demás. El egocentrismo de la persona narcisista hace que siempre crea que todo el mundo está hablando de él y que es el centro de atención. La última Coca-Cola del desierto o el ombligo del mundo. Punto 4. Dificultades de relación interpersonal con maquiavelismo y sentimientos a tener derechos sobre otros. La persona narcisista no tiene reparo en utilizar y manejar a los demás en beneficio propio. Ahí estaban las palabras porque vi que Claudina puso así como una cara rara. Ahí está la explicación. La Biblia nos dice claramente cómo estos comportamientos se van a ir dando en el futuro. En 2 de Timoteo está escrito. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las cosas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como James y Jambres se opusieron a Moisés. No supe leer esos nombres. Están aquí mal escritos, parece. ¿Alguien tiene otra versión que me pueda leer bien los nombres que están, por favor? Claudina, please. Janes y Jambres, con J las dos. Perfecto. Janes y Jambres. Gracias. Se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. El orgullo y obviamente la idolatría es algo que nos hace pensar en algún momento
que no necesitamos de un Salvador, que no necesitamos ser perdonados. Esta situación nos dice que somos buenas personas, que tenemos un buen corazón. Y muchas veces terceros nos dicen que somos buenas personas, que tenemos un buen corazón. Este tema también ciega a las personas que lo padecen en su propia responsabilidad personal. La idolatría enmascara el pecado, porque nos creemos personas buenas, entonces hacemos todo por normalidad. Y como leímos anteriormente, la palabra nos dice, nos revela la verdad, que tenemos que tener remordimiento por el pecado. Los rasgos que hemos conocido hoy pueden ser súper peligrosos porque nos pueden llevar al peor de los casos. Pueden llevar a cualquier persona a destruir a otros por los deseos de la carne. Y a nosotros, que ya somos conocedores de la palabra, nos puede llevar a una muerte espiritual. Nosotros no sabemos qué oportunidad, qué alternativa tenemos ante los ojos de Dios. No sabemos si es el primer llamado, el segundo llamado, el tercer llamado, si estamos en la última carta que nos estamos jugando. Y si nos equivocamos, nos podemos caer. Yo prefiero pensar que esta es mi última oportunidad. Prefiero hacer las cosas bien. Y aunque es la preferencia, no lo estoy haciendo. Porque las alabanzas decían, menguar para que crezcas tú. Pero sinceramente, ¿nos estamos dejando menguar? La última alabanza decía, purifícame y lávame. Porque nosotros le hemos pedido muchas veces, esta alabanza no es primera vez que la cantamos. ¿Cuántas veces le hemos pedido? Pero el Señor se va a cansar de estarnos purificando y lavando todos los días. Porque después de la reunión quedamos con el corazón a full, otras veces contristado, y al otro día ya se nos olvidó. Por ejemplo, Rubén una vez nos preguntó, ¿cuántos están orando de esta manera? Yo ato, ligo, echo fuera. Yo no lo estaba haciendo. Lo dejé de cabecera. Y fue cuando más ataques tuve. Yo no sé si les pasó que después de esa prédica se sintieron más atacados. Y muchos yo sé que trataban de recordar la oración y no podían encontrar las palabras que el pastor nos había dicho. Porque entraron por aquí y salieron por acá. Y somos tan perfectos que no somos capaces de enviar un mensaje para decirle, Rubén, ¿cómo era la oración? Él va a tener toda la voluntad de hacerlo. O quizás me pueden enviar la grabación de la prédica y pausarla justo en el momento en que nos están dando la oración y anotarla, pero en un lugar visible. En un momento, en otra llamada, porque tengo para predicarles un año si hablamos de las llamadas que tenemos con Rubén. Entonces, Rubén me decía, ¿qué hiciste en ese caso? Y yo le decía, Rubén, me siento muy atacada, me pasó esto. Y yo le decía, pero es que ahora yo lo agarro de chiste, porque ya esa oración ya no la tengo que hacer una vez. Ya no la tengo que hacer una vez al día. Es más de una vez. ¿Y cuántos de verdad estamos tomando conciencia de que estamos en un plano espiritual?
Yo hoy le decía, Rubén, me hablas y yo veo imágenes. Ayer me pasó con Evelyn. Ella hablaba y yo veía imágenes. Me pasó con Claudina, ella hablaba y yo veía imágenes. Y no son color de rosa. Pero yo antes no preguntaba. Muchos tienen visiones y no son capaces de preguntar. Ay, no, si el Señor a mí me dio discernimiento, me dio entendimiento, entonces yo solo puedo. Y no es así. Ayer se nos hablaba de las hormiguitas. Vamos a investigar más sobre las hormiguitas. Me comprometo a hacer un estudio de las hormiguitas y se los voy a enviar, porque tenemos que aprender mucho de ellas. La Biblia aborda las cuestiones relacionadas con este tema como parte de nuestro ser natural pecaminoso, aunque no nos gusta esa palabra. En Romanos 7:5 dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a muerte. Somos esclavos de la carne. ¿Cuántas veces nos miramos al espejo? ¿Cuántas veces nos sacamos selfies? ¿Cuántas veces nos busca alguien a la puerta y antes de salir tenemos que retocarnos el maquillaje en el caso de las mujeres? ¿Cuántas veces tenemos tanta percepción? No, pues mi amiga Claudina, no, pero yo la voy a llevar. Eso no es un tema de vanidad, pero yo la voy a llevar a hacerse algunas cosas. Es tanto muchas veces nuestro perfeccionismo que cuando WhatsApp recién sacó ese tema de los audios, yo enviaba un audio y lo escuchaba. Para escuchar cómo se escucha, decía un video viral que estaba aquí en Chile. Ustedes deben de decir, ahí está, yo sí que estaba fallada, pero más de alguna vez lo hemos hecho. ¿Dije la palabra correcta? ¿Lo corté antes de gritarle a mi hijo? No sé, tantas cosas pueden pasar entre medio de un audio. Pero si nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, su palabra dice que Él libera a los cautivos. Vamos a leer Romanos 7. Esperen un poquitito. Del 14 al 25. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino que el pecado vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio en mi vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto y no puedo evitar hacer lo que está mal, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Voy a Juan capítulo 8, versículos del 34 al 36. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado.
Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Los creyentes son esclavos de la justicia cuando el Espíritu Santo comienza la obra transformadora de la santificación en sus vidas. Sin embargo, los creyentes deben rendirse al Señor y humillarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Humillarse para tener la perspectiva de Dios en lugar de una perspectiva egoísta. Marcos 8:34. Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguir. Menguar, como decían las alabanzas. Menguar. El proceso de santificación se está alejando de sí mismo por el narcisismo y girando hacia Jesús. En un ambiente de vanidad, porque vivimos en un ambiente de vanidad, donde lo que priman son las apariencias, surgirán pasiones sobre cosas mundanas. Y créanme que nuevamente está en la Biblia. Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Perdón que tenga tantas citas bíblicas hoy, pero me llamó mucho la atención que todo esto estaba en la palabra y no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué no se lo piden a Dios? Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente los que le dará placer, adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. La palabra también es súper clara cuando nos habla de la humildad. Nos pone el ejemplo de Cristo. Cristo cuando vino, no presumió de ser el Hijo de Dios. No usó sus poderes sobrenaturales. No fue uno de los Avengers, de los que veíamos ayer. No usó sus poderes en contra de los que le acusaban, insultaban y castigaban. Y sí podría haberlo hecho. El ejemplo de humildad que nos dio Cristo es maravilloso. Filipenses 2, del 3 al 8. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Teniéndolo todo, murió como un criminal. Pero aquel criminal que nos vino a dar salvación. Todas las personas son narcisistas hasta que aprenden a cubrirlo y se llevan bien en el mundo. O hasta que reconocen su propia carne y se arrepienten de corazón de su pecado.
El Señor nos puede ayudar a todos, a todos, a todos, a todos a salir de esto. Y por último, sabemos que el mandamiento de Dios es, a ver, ¿de qué mandamiento voy a hablar aquí? ¿Alguien puede adivinar o no? ¿Cuál es uno de los más? A ver, estoy como en la clase de los niños. Uno de los mandamientos de Dios que pueda tener relación con el tema y que no hacemos si somos narcisistas. No, Felipe no puede contestar porque estaba mirando para acá, así que no puede. Cintia. Amar a Dios. Ya por ahí dijeron amar a Dios. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Amar al prójimo. Muy bien. ¿Quién no vi? La hermana Wendy. Y sí, vaya otro. Bueno, Katy y Dania creo que también. El mandamiento de Dios es que tengamos amor al prójimo. El creyente tiene la facultad de comenzar a amar a los demás como a sí mismo. La clave está en que no tiene que ser solo de palabra, tiene que ser de acción. Marcos 12:31. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Nos dice que amar a Dios y amar al prójimo son los mandamientos más importantes. Sabemos que Dios nos dice amar al prójimo, pero ¿qué amor podemos tener al prójimo si nos ponemos primero nosotros? La palabra nos da una definición en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Hoy los tengo escribiendo versículos bíblicos, pero el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Por lo cual, debemos dejar de lado todas estas actitudes de vanidad, de vanagloria, de idolatría, de jactancia. Todas estas cosas de las que hemos hablado, de la envidia, el ponernos en un pedestal que no nos corresponde, no son cosas de Dios. Debemos poner primero a Dios y después a los demás, y no ponernos nosotros en primer lugar. Rubén nos hizo una invitación hace un rato, ¿no? Busquemos juntos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchos dijeron amén, yo no alcancé a responder. Pero al decir amén, estamos tomándonos de esa palabra. Y esto deberíamos de buscarlo nosotros, pero hoy nos hicieron una invitación especial. Rubén nos dice, si no pueden solos, tomen mi mano y yo les guiaré. Porque Él no va solo. Dios lo guía y lo puso a la cabeza nuestra para que seamos guiados. Con el coraje y la interés de Rubén, el amor, la simpatía y la delicadeza de Gaby, podemos llegar lejos. Y el bajarse del pedestal en el que estamos, que no sea tan duro. Hablemos, no nos callemos. Si sentimos envidia, digámoslo. Si me da celos como tiene Cintia el pelo, que yo ya quiero ir a Costa Rica para que Cintia me ponga ese pelo maravilloso, digámoslo. Yo hasta se lo escribí en Facebook. Yo quiero. No nos quedemos con las cosas guardadas porque todo esto se va haciendo una bola de nieve inmensa. Y el bajar del pedestal va a ser un porrazo que estoy segura que ninguno se quiere dar. Dejemos que todo fluya. Hoy mi hermana vino a decorar para el cumpleaños de Franco y me costó estar ahí sin meter la mano, sin meter la cuchara, no saben cuánto. Pero es parte de mi proceso.
Mirarme en cámara y que se me vean las pifias, dijo yo. Quizá a ustedes no les importa, pero para mí era un tema muy importante. Y les voy a hacer una demostración. Así estoy sin filtro. Y así estoy con filtro. Es mucha la diferencia, ¿no? Pero el Señor nos quiere al natural. Él nos creó con todo su amor. Usemos los filtros para jugar de vez en cuando. No sé, una orejita o algo por ahí. Pero no para mentirnos. No para reflejar una imagen de quien no somos. No somos perfectos. Y jamás, aunque lo intentemos, jamás vamos a llegar a la perfección. ¿Qué le estamos reflejando a nuestros hijos? ¿Pisotear al de al lado? ¿O ser humilde y buena persona de corazón? Solo eso por hoy. Espero que haya sido de gran bendición.